Nos dejó en su casa y él se regresó a San Luis Río Colorado con la persona que le estaba haciendo infiel a mi mamá. Yo podía correr detrás de un carro de americanos a que me dieran un sándwich, correr a tocar una casa para ver si les lavaba los trastes. Cuando nos regalaban ropa, ahí viene mi mamá y no sé quién dijo, no es cierto, es un viejito, porque venía como con una capa negra y un palo. Entonces ya cuando vimos que se acercó, sí era mi mamá. Sí era mi mamá, pero nosotros pues contentos por la bolsa de comida que pudiera llevar y mi mamá no se pudo mover. Se quedó en la puerta y se quedó agachada con el palo así. Y nosotros, mamita, mamita, y decía, espérenme, dejen que me descongele. Y le dijo a mi hermana mayor, duérmete tú también para que no sientas el hambre. Hoy no sobró nada. Cuando mi hermana se acuesta, gloria a Dios, que no agarró el sueño rápido. Porque mi mamá agarró el cuchillo. Y mi mamá pensaba matar a todos sus hijos y matarse ella. Este corrido va dedicado para un podcast que es cristiano. Ya mucha gente lo está mirando. En Mazatlán ya se está virando. Tú también lo puedes seguir. Lo cuenta Damaris en el Facebook y en el YouTube. Ahí tú te puedes suscribir. Sé que será de bendición para tu vida, pues es Jesús quien ha salvado nuestras vidas. Si también a Él lo sigues, también salvará tu vida. Hola familia, Dios les bendiga y sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, mejor dicho, de su podcast Te lo cuenta Damaris. Si es la primera vez que has llegado o has arribado a esta página, les comento que esta página es una página 100% cristocéntrica, donde compartimos testimonios de vida, donde la gloria de Dios, donde la mano de Dios se ha manifestado en cada persona que viene a este lugar y comparte lo que Dios ha hecho en su vida. Si quieres ser bendecido a través de este testimonio y te des cuenta que tu vida no ha acabado, que Dios aún hace milagros, que Dios puede transformar tu vida, que no importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés haciendo, Dios siempre te va a perdonar, te va a amar y te va a restaurar y sobre todo te va a dar el mejor regalo que es la salvación. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida y las gracias a mi hermana Carmen Mendívil. Ay, muchísimas gracias por esta bienvenida tan rica. Estar contigo es un honor que me hayas invitado y la verdad, pues toda la gloria para Dios. Amén. No, pues gracias a usted, hermana, gracias a usted, porque por ahí a mí ya me dijo un pajarito que usted se lo sabe todas a todas. Pero eso lo vamos a ir hablando sobre la marcha. Ahorita nos va a platicar. Pero antes que nada, pues vamos a darle, hermana, vamos a darle. Claro que porque sí. Porque el tiempo vale oro. Así es. Vale oro. Amén. Y pues cuénteme, hermana, ¿quién es Carmen Mendívil? Ay, pues es una larga historia, hermana. Yo siempre les digo a las personas que han escuchado parte de mi testimonio que si yo grabara una película fuera como Rápido y Furioso, tendría 10, 11, 12 porque es extenso. Es una serie. Sí. Pues mira, Damaris Carmen Mendívil es originaria de aquí, de Mazatlán, Sinaloa. Tengo 43 años, tengo 3 hijos, pero desde una edad muy temprana me fui a vivir a Tijuana. Ahí crecí, vengo de una familia, ahora sí que de padres separados. Yo recuerdo mi infancia aquí en Mazatlán y pues sí era bonita en lo que cabe porque mis papás pues eran una pareja normal. Mi papá se dedicaba al negocio ambulante y mi mamá en casa con sus hijos. Decidieron irse hacia el norte a buscar más oportunidades y fue cuando llegaron a San Luis Río Colorado, Tijuana. Entonces, yo con una edad de 8 o 9 años en ese entonces, no podía darme cuenta que ya empezaban los problemas entre papá y mamá.
pero yo fui esa niña que me incliné más sobre el cariño de mi papá. Éramos muchos de familia, éramos 6 mujeres y un hombre, imagínate. Entonces yo soy la tercera más chica. Soy la tercera más chica cuando en San Luis mis papás tienen un problema, yo no supe por qué. Yo nada más de repente agarran sus maletas, nos vamos y ¿qué pasó? No, pues nos vamos a Tijuana. ¿Y a qué vamos a Tijuana? Pues sí, o sea, no teníamos nada en Tijuana. Pero pues siendo una niña, a donde fueran mis papás, pues, obligatoriamente yo tenía que ir. Años después yo me entero que la separación de mis padres fue por una infidelidad de mi papá. Pero mi papá lo que hizo fue llevarnos a Tijuana con una hermana de él, nos dejó en su casa y él se regresó a San Luis Río Colorado con la persona que le estaba siendo infiel a mi mamá. Nos deja en Tijuana a mi madre, a 5 de mis hermanas. Sí, es que somos 6 mujeres, pero una de mis hermanas estaba en la Ciudad de México con mi abuela. Entonces todos los demás, los otros 6, estábamos con mi mamá. Tenía un bebito de 1 año. Ni el año cumplía mi hermano, tenía como 8 meses, cumplió el año en Tijuana. Entonces, para nosotros fue muy duro el que mi papá nada más haya venido y nos haya dejado en Tijuana y se haya regresado. Mi mamá no tenía trabajo, mi mamá no conocía a nadie. Mi tía tenía como 5 hijos también, entonces imagínate, 6 de mi mamá, 5 de mi tía. Mi tía pues sí se le hizo muy difícil el tener ahí a su cuñada llena de hijos. Su hermano se había ido, no le había dejado dinero. Entonces para mi tía era muy pesado. Y lo que hizo mi tía fue, había unas invasiones en Tijuana. Entonces ella ya tenía un cuartito de madera 4x4 y nos llevó y dijo, pues aquí se van a quedar. El cuartito no tenía luz, no tenía agua. Nos llevó una cama matrimonial para 6 personas, 7 con mi mamá. Nos dio una minita, una estufa de 2 quemadores y unos cuantos trastes. No teníamos garrafón de agua. Mi mamá echaba el agua en un galón de esos bidón que le llaman para la gasolina. Y era todo lo que teníamos nosotros. Pasé una infancia muy difícil, pero con un ejemplo muy bonito. El ejemplo bonito que tuve fue mi madre, porque siempre fue una guerrera, luchó mucho. Y en esa etapa de mi vida es cuando por primera vez se manifiesta el Señor en mi vida. Wow. Tenía yo 8 o 9 años y el lugar donde nos llevó mi tía, las invasiones donde llegamos, era una calle donde había 2 iglesias cristianas, una que era apostólica y una pentecostal. Entonces, como cualquier niño que la mamá trabaja, no hay quien le ponga ahora sí que rienda, me la pasaba todo el día en la calle, era de las más chicas. Mi hermana, la mayor, que se hacía cargo de nosotros, pues su prioridad era el bebé y una niña de 4 años, que es más chica que yo. Yo y mi hermana, que sigue de mí, nos acercábamos mucho a los hermanos, siempre. Íbamos a la escuelita dominical, porque saliendo de la escuelita pues daban de desayunar, imagínate, dicen un dicho popular mundano que del árbol caído la gente hace leña. Entonces eso fue lo que le pasó a mi mamá. Mi mamá estaba con 6 de familia, 5 mujeres, un niño, bebé chiquito, y sin conocer a nadie. Entonces fue a buscar trabajo y le dieron trabajo en un comedor de una fábrica, pero no la metieron a la nómina. Nada más era, pues sí, ven, como ayúdame, y le pagaban a ella 80 pesos en efectivo y le daban, creo, 40, 50 pesos de vales, de despensa. Entonces mi mamá lo que hacía era acumulaba los vales de despensa para comprar leche y pañales para el bebé, y pues los 80 pesos eran para su transporte. Y te has de preguntar, ¿y qué comían? Pues nosotros comíamos las sobras del comedor.
Cada que sobraba algo, mi mamá lo juntaba y se lo llevaba. Para nosotros, pues nunca lo vimos como basura o como sobras, era comida limpia y pues con hambre, pues uy, veíamos que mi mamá venía y era lo mejor, la mejor parte del día, porque todo el día mientras mi mamá estaba trabajando nosotros no comíamos, a menos que fuéramos con un hermano o que hubiera culto o haciendo mandados. En una invasión es muy común que vayan los cristianos, en Tijuana que vengan, ¿cómo le llaman? Gringos, que vengan hermanos de Estados Unidos a apoyar las iglesias en construcción. Entonces venían muchos gringos, eran 2 iglesias que estaban en construcción. Entonces ya corríamos para una iglesia, ya corríamos para otra a ver qué alcanzábamos, porque llevaban ropa, llevaban zapatos. Nuestro primer invierno en Tijuana fue muy triste porque nosotros no estábamos acostumbradas a ese frío. El frío de Tijuana es tremendo. Quien es de allá, pues me ha de comprender. Llueve y muchas de las ocasiones cae agua con hielo. Entonces para nosotros, no estando preparados con chamarras, porque veníamos de un clima más cálido, y pues ya en el transcurso de San Luis, la tía y esto, pues se fue acabando los zapatos, pasamos inviernos descalzos entre el lodo, el frío nos cortaba. Yo recuerdo muy bien que las manos se nos quemaban, los cachetes se nos quemaban con el frío, pero nunca renegamos, todo lo contrario. O sea, tratábamos de sobrevivir porque sabíamos que no era vida porque no teníamos la vida común de un niño, no teníamos para ir a la escuela. Mi mamá no nos pudo inscribir en la escuela porque no había para cuadernos, no había para uniformes, zapatos. Entonces, nosotros nos conformábamos con ir a la iglesia y ahí hacíamos algo. Hubo una ocasión en que hubo epidemia de sarampión. Y a mi mamá se le enfermaron todos, incluyendo al bebé. Todos se le enfermaron y mi mamá, pues obvio, con ese salario no tenía para medicamento, mucho menos para llevar a un doctor. Entonces, mi mamá se encerró. Mi mamá se encerró con sus hijos. Como te comenté, no había luz. Nosotros nos alumbrábamos con una vela. Entonces, mi mamá se encerró y ya no aguantaba el dolor que sentía de ver a sus hijos. No exagero, Damaris, porque ante Dios te puedo decir que vivimos esto. Hubo ocasiones que duramos 3 días sin comer. Que mi hermana la mayor decía, duérmanse, y así no van a sentir el hambre. Fue triste para los que no se podían defender, porque yo corría. Yo ya tenía casi 10 años. Yo podía correr detrás de un carro de americanos a que me dieran un sándwich. Correr a tocar una casa para ver si les lavaba los trastes. Cuando nos regalaban ropa, yo buscaba llevarle ropa a mi mamá. Porque tengo una imagen muy grabada de mi madre, que una vez estaba lloviendo y cada que pasaba un transporte público decíamos, ¡ahí viene mi mamá! Y ahí viene mi mamá. Y no es. Entonces, estábamos paradas en la puerta porque estaba lloviendo, nada más nos asomábamos. Entonces dice uno de mis hermanas, ¡ahí viene mi mamá! Y no sé quién dijo, no es cierto, es un viejito. Porque venía como con una capa negra y un palo. Entonces ya cuando vimos que se acercó, sí era mi mamá, pero nosotros pues contentos por la bolsa de comida que pudiera llevar y mi mamá no se pudo mover. Se quedó en la puerta y se quedó agachada con el palo así. Y nosotros, mamita, y decía, espérenme, dejen que me descongele. Le vimos alrededor del palo ya un palo de escoba para detenerse en el lodo. El lodo de Tijuana es muy chicloso, muy resbaloso. Y todo esto mi mamá llevaba hielo. Volviendo a cuando nos enfermamos de sarampión, mi mamá se encerró con nosotros.
y le dijo a mi hermana mayor, duérmete tú también para que no sientas el hambre. Hoy no sobró nada. Porque mi hermana le dijo que si mi mamá traía comida nos iba a levantar para que comiéramos. Pero no había habido nada ese día. Y dijo mi mamá, duérmete. Cuando mi hermana se acuesta, gloria a Dios, que no agarró el sueño rápido. Porque mi mamá agarró el cuchillo. Y mi mamá pensaba matar a todos sus hijos y matarse ella. Ya no era, para ella ya no podía soportar el que sus hijos se le estuvieran muriendo de hambre. Tenía un bebé de 1 año y ese bebé, nosotros, como no había agua potable, la gente tenía sus tambos de fierro, de plástico afuera de sus casas porque llegaban pipas y llenaban. Pero pues nosotros había veces que no teníamos ni para comprar la pipa. Y yo esperaba que oscureciera y con una bandeja iba y agarraba agua de los tambos que estaban afuera y luego iba con la vecina y le pedía azúcar. Y le preparábamos un agua del tambo a mi hermano con azúcar. Nosotros nos acercamos mucho a la iglesia, mi hermana Carla y yo. Y gracias a ellos recuerdo a un señor, el hermano Carlos, que se dio cuenta de nuestra situación. Y se acercaron a mi mamá. Y le pidieron que los dejara orar por nosotros. Y ellos nos llevaron comida, nos llevaron medicamento. Y así fue como salimos de la etapa del sarampión. Pero los mismos hermanos le avisaron a mi tía, porque mi tía supuestamente era cristiana. Entonces le avisaron a mi tía, llegó otra hermana de mi papá, otra tía que venía de Estados Unidos. También nos llevaron mucha comida, pero ahí es donde yo por primera vez sentí que la fuerza de la oración y el poder de Dios había llegado a mi hogar. Porque mi mamá tenía a 2 o 3 en la cama tirados y en el suelo tenía el resto. Y mi mamá nada más se sentaba con trapitos mojados a ponérnoslos y a bajarnos la temperatura. No recuerdo a cuál de mis hermanos se le pasó el sarampión hacia adentro, se agravó más. Y mi mamá lloraba mucho. Pero en ese entonces hubo un rayito de fe de mi mamá. Y esa es la esperanza que guardo ahorita. Mi mamá ahorita es muy católica. Muy católica. Yo soy la única cristiana en mi casa. Y mi mamá es muy, muy católica. Pero yo recuerdo que esa vez le habló a Dios. Y fue a la iglesia y oró. Y había un evento que había venido un predicador, no recuerdo de dónde, y pasaron a mi mamá enfrente. Y mi mamá se puso a orar. Y mi mamá, aunque no lo creas, Damaris, es la esperanza que yo abrigo en mi corazón y yo confío en las promesas de nuestro Señor porque yo tenía 9 años y puedo recordar a mi madre en el altar de una iglesia con sus manos levantadas y recuerdo cuando llegó el Espíritu Santo ante ella y de estar orando mi madre cayó y una persona que hasta la fecha no es creyente habló en lenguas. Entonces ella no se lo explica, ella no tiene una respuesta para lo que pasó, pero cuando Dios más se está acercando a nosotros, ahorita, antes de empezar el programa, tú dijiste algo muy cierto. A los cristianos es a quienes más nos ataca el enemigo. Cuando mi mamá, yo sentí que sintió el Espíritu Santo, esa presencia, esa fuerza que mi mamá sabía que nos había sacado de donde estábamos, pues el enemigo otra vez. O sea, mi mamá no tiene una respuesta, no tiene nada. ¿Y qué forma de presentársele a mi mamá al enemigo?
que fue con el regreso de mi padre. Regresa mi papá y porque mis tías le hablaron, ¿sabes qué? Tus hijas estaban muy enfermas, se te estaban muriendo y ahí viene mi papá. Y pues, le baja la luna y las estrellas otra vez a mi mamá, pero mi papá no, ahora sí que ni frío ni caliente, o sea, ni contigo ni con ella. Mi papá venía cada 15 días. Y en esas venidas de cada 15 días, mi papá trajo un tanque de gas para rellenar encendedores. Entonces, pues, a mi mamá se le hacía muy peligroso. Muy peligroso. Pero antes, Damaris, te digo que el diablo es malo, es malo. Ya cuando pasó todo esto que nos acercamos a la iglesia, que mi mamá parecía que ya llevaba todo viento en popa, que ya nos estábamos ahora sí que acomodando en Tijuana, ya habíamos entrado a la escuela, ya mi mamá tenía un trabajito más decente. Llegó mi tía y nos corrió. Nos sacó de la casa. Pero no nos dijo tienen a dónde ir, no nos dijo nada. Nada más nos dijo, pues voy a ocupar que se salgan de la casa porque voy a hacer una tienda. Entonces yo ocupé el terreno. Y pues no fue como les doy una semana, les doy 2 días. La quiero ahorita. En ese momento agarró nuestras cosas y nos las sacó. Y mi mamá estaba con todo su chiquillero, sus hijas, en media calle llorando con sus cobijas, su ropa, sus colchones viejos. Nuevamente llegó el Señor a salvarnos, porque nos salvó de pasar la noche en la calle con aquellos fríos, aquella inseguridad, porque la colonia seguía sin luz, sin protección, sin nada. Entonces es que una colonia que va empezando es muy peligrosa. Entonces, digo, Dios llegó de nuevo porque uno de los hermanos le dijo a mi tía que tuviera corazón, que a dónde se iba a ir mi mamá, que tenía un bebé chiquito. Y mi tía le dijo, no me importa. Y le dijo el hermano, pues si usted lo permite y va a destruir el cuarto, porque ella alegaba que iba a desbaratar para construir una tienda. Y dice, va a desbaratar el cuarto, regáleselo y que lo construyan en mi casa. Pues así fue, Damaris. En un ratito todos los hermanos de la iglesia desbarataron el cuarto, paredes completas, quitaron el techo, nada más bajaron las paredes, la pasaron al terreno del hermano y ahí estuvimos casi 1 año. Y por eso digo que fue Dios, porque sentíamos la presencia de Él tan cerca. Mi mamá, pues yo creo que mi mamá se enfocaba más en sus problemas que en darle la importancia a quien realmente nos estaba ayudando. Porque te digo que cuando mi papá regresó y llevó ese tanquecito de gas, no, esto es peligroso, es que, se enfocaba más en eso. En una ocasión mi hermana tenía 5 años. Tenía 5 años y mi mamá, ese pedacito que nos prestó el hermano Carlos para vivir, era esquina. Así que como no pasaban camiones de la basura ni nada, toda la gente iba a la esquina y tiraba la basura. Y mi mamá se levantó y siempre quemaba la basura, porque como había niños chiquitos, los vidrios o algo. Y mi mamá quemaba la basura y mi hermana de 4 años, iba a cumplir 5 años, salió. Y mi mamá le dijo, Joana, ¿qué haces afuera? Métete. Y le dijo, nada más voy a hacer pipí, mami, ahorita me meto. Dice mi mamá que en lo que se volteó, escuchó como una pedrada en la madera. Y cuando se voltea, mi hermana Joana de 4 años estaba prendida de pies a cabeza. Totalmente se estaba quemando viva. Mi mamá usaba de esas capas tipo rebozo y se le echó encima a mi hermana y la apagó. Pero al quitarle el rebozo, el ojo de mi hermana se le sale. Y mi mamá lo único que hizo fue ponerle la mano. Y me empezó a gritar, salieron los hermanos, salieron los vecinos. Trasladaron a mi hermana al hospital general, al hospital del Seguro Social. Y
la tuvieron todo el día en espera, porque como no era derechohabiente, la tuvieron en el pasillo y mi hermana de 4 años quemada de pies a cabeza, sin medicamentos, sin nada. Mi mamá sin un peso en el bolsillo, sin conocer a nadie en Tijuana. Y no sabía cómo moverse. O sea, mucha gente se le hizo fácil decir, es que hubieras agarrado a tu niña y te hubieras salido de ahí. Pero pues mi mamá decía, ¿y a dónde me iba a salir? Mi mamá no conocía Tijuana, estaba sola. La trabajadora social de esa clínica movió sus influencias para que la recibieran en el Hospital General. Cuando llegó al Hospital General, pues ya no había nada que hacer por su ojo de mi hermana. Ya no había nada, mi hermana perdió su ojo a los 5 años. Pero todos los hermanos estuvieron ahí. Nunca nos dejaron. Mi mamá pasaba los días y las noches con mi hermana. Y los hermanos estaban al pendiente de 6 que quedaban, de 5 que quedaban. Estuvieron al pendiente. Mi papá, cuando se entera del accidente de mi hermana, le dijo a mi mamá que mi mamá la había quemado. Le dijo, es que tú sabes que estoy con la otra y tú la quemaste para que regrese. Ese fue como el ya no más de mi mamá. Nos cambiamos de casa porque mi papá le dio dinero a mi tía para que nos comprara un terreno. Mi tía, la que nos corrió. Perdón. Entonces, nos cambiamos de casa a un terreno que mi tía compró. Ya cuando nos cambiamos de casa, resulta que el terreno no lo había comprado. Era una casa abandonada donde mi tía fue y nos metió. Y el dinero que mi papá le había dado para la casa fue con lo que construyó la tienda. Entonces, pues igual, nosotros ya teníamos techo. Mi mamá vive a 2 casas de una iglesia católica. Yo sé que el Señor siempre ha estado en nuestra vida porque yo no critico religiones. Digo, todo mundo tiene errores en cómo llevar sus creencias. Nosotros como cristianos a lo mejor las tenemos, los católicos también. Entonces, pero yo lo que veía ahí, Damaris, era la presencia. Yo decía, no importa, Dios no, le está diciendo a mi mamá, no importa la iglesia, te puse una pentecostés, te puse una apostólica, ahora está una católica. Entonces, siempre vi la presencia de Dios, ya fuera en cualquier iglesia, pero alrededor de mi familia. Y cuando llegamos a El Florido, se llama la colonia, yo ya venía más grandecita, ya no era esa de 9, ya estamos hablando de una niña de 12 años. Ya a los 12 años ya le entras a la rebeldía. Disculpe, ¿qué pasó con su hermana? ¿Vive? Mi hermana sí. Gloria a Dios. Sí, mi hermana Gloria a Dios. es la luz de mis ojos. Ella, yo la amo mucho. Ella y yo hemos compartido tantas cosas. Ella y yo hemos sufrido desde la separación hasta el crecer solas. Hemos pasado buenas y malas cosas. Gloria a Dios que ahora que estoy a los pies de Cristo me escucha. Porque ella y yo, ahorita te voy a contar, nos desviamos muchísimo, pero mi mamá dice, ojalá y hagan, así como hacen lo malo, también hicieran lo bueno, dice, pero hacen algo malo y ahí va y le sigue la otra. Y sí, mi hermana vive, no le pudieron salvar su ojito, pero es una persona amorosa, creyente, es una persona, mamá de 3 niños, mamá de 3, tiene una niña hermosa. Sufrió mucho mi mamá y más mi hermana, no fue fácil para ella. Imagínate su crecimiento en la escuela, había muchas cosas, desde los maestros que la sobreprotegían hasta los niños que le hacían bullying, los maestros que no estaban enterados y de repente cometían alguna imprudencia. Entonces, sí fue muy difícil para mi hermana, pero nosotros nunca la hemos visto con una discapacidad. Jamás. Todo lo contrario. Cuando ella dice algo como de,
sí, es que es mi ojo con el que no veo. Y yo así, ni me acordaba, le digo. O sea, para mí tú eres una persona normal, o sea, ella maneja, ella, o sea, te hace todo normal. Es una persona que no le falta nada, porque esa parte de su cuerpo que le falta, Dios se lo dio de corazón. Y es una niña súper hermosa, mi hermana. Y te digo que ya cuando nos fuimos al Florido, yo caí en la adolescencia, Damaris, pero ya era como mi mamá ya no quiso aceptar a mi papá y yo quería mucho a mi papá. Yo adoraba a mi papá. Antes no entendía el por qué lo quería tanto, porque yo decía, pues sí, cuando empecé con uso de razón, él ya me estaba lastimando, él ya estaba dejando a mi mamá por irse a criar a otros hijos, y no entendía por qué ese amor. Con el paso del tiempo, mis hermanas me han contado que pues desde chiquita fui la consentida y que no, entonces yo ahora sí que lo acomodo fue con algo que crecí, con algo que estuve, pero realmente, aunque yo amo a mi papá y lo respeto, yo no soy la clásica persona que alguien muere y te puedo decir, ay, era un alma de Dios. Mi papá no. Mi papá yo lo amaba y lo respetaba, pero mi papá era tremendo desde con nosotros hasta con la otra persona que él escogió. No, es más, yo creo que con la otra persona era peor, mi papá fue muy malo. Entonces, pues yo culpaba a mi mamá. Así es que mi papá no está con nosotros por su culpa, usted le hizo algo. Y mi papá en una de esas ocasiones que iba y venía cada 15 días, le dijo a mi mamá que la señora que estaba en San Luis ya había aceptado de vivir los tres juntos. Y entonces pues ya nada más iba a Tijuana para que mi mamá diera el sí y ya ser una pareja de tres. Entonces mi mamá pues obvio, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Y que no sé qué tanto. Y ahí fue como otro gancho al hígado que me dio, porque mi papá salió de la casa bien dramático. Nunca me dijo la propuesta, pero sí se hizo así, ¿no? Me voy, ya no voy a regresar porque tu mamá no me quiere con ella y que no sé qué tanto. Y yo conforme veía que mi papá se iba caminando y se iba alejando, yo sentía coraje con mi mamá. Y o sea, le decía, por su culpa se está yendo, o sea, yo quiero a mi papá conmigo, yo lo necesito. Yo sentía que mi mamá se inclinaba más hacia mis hermanas. Entonces, para mí, era el cariño de mi papá. Y el irse mi papá era quedarme sola. Entonces, ¿cuál fue ahora sí que mi refugio a mi soledad? Fue la calle. Me fui a la calle. En aquellos tiempos fue cuando se empezaron a usar los barrios, pero los barrios así de cholos, de que te vestías con los copetes altos, las líneas hasta acá. Pues yo era chola de esos tiempos y ahí conocí al padre de mis hijos. Sí, me pinta la línea, pero no sé chola. No, pero ya ves como antes las cholas sí, bien así, bien exóticas, hasta parecían Cleopatra y así. Disculpa. Y pues me metí a los barrios. Ahí conocí al padre de mis hijos. Pero fui tan ingobernable, Damaris, que yo me volví esa parte paterna para mi familia. No estaba mi papá, pero estaba yo. Entonces, aunque yo tenía 13 años, yo ya andaba en barrios. Yo ya me había metido al barrio de agarrarte a golpes y por la cantidad de segundos que sea el número del barrio. Y pues yo era chola callejera, de esas de pelearse barrio con barrio, a pedradas y todo eso. Entonces nadie me podía tocar a mi mamá o a mis hermanas porque yo era la parte que brincaba, pero yo siento que muchas veces yo lo hacía como para recibir ese cariño de mi mamá, porque mi mamá con mi hermana más grande era su apoyo y mi hermana de en medio, Carla, y yo éramos como pues las que quedábamos como volando, ¿me entiendes? Porque mi hermana Jessica era el apoyo de mi mamá, hasta incluso trabajaban juntas. Mi hermana Carla se encargaba de mis dos hermanos más chicos
Ella les daba de comer, los mandaba a la escuela, porque mi hermana tuvo que dejar la secundaria también por falta de dinero. Entonces, en lo que mi mamá y mi hermana trabajaban, mi hermana, la que sigue de mí, se hacía cargo de los 2 más chicos. Yo sí seguía estudiando, pero pues ya no me interesaba. Yo lo mío era la calle. Y cuando yo buscaba esa aceptación de mi mamá, para mí siempre era como, es que eres la niña problema. Eres la niña problema, eres la que te corrieron de la escuela, eres la que en la secundaria no te soportan. O sea, eres problemas por todos lados. Lo que marcó en mi vida, yo amo y respeto a mi mamá, es un ejemplo a seguir, pero lo que marcó en mi vida fue que en una ocasión mi mamá estaba muy enojada por mis vagancias. Entonces, mi mamá dijo que aborrecía a mi papá. No sabes cuánto aborrezco a tu padre y cada que te veo me lo recuerdas. A mí me dolió mucho porque no sé, y hasta la fecha no quiero saber si realmente lo sentía, pero yo sentí que ese aborrezco a tu papá era como, pues cada que lo veo, cada que te veo, lo veo a él, entonces te aborrezco a ti. Y ya fue como, me fui despreocupando de mi familia. Sentí como de, los protejo mucho, yo doy la cara, yo me meto en problemas, porque nadie podía hacerle nada ni a mis hermanos ni a mi mamá, porque no me importaba llegar a los golpes, llegar a donde fuera, por proteger a mi familia. Y cuando yo recibo esas palabras de mi mamá, yo ya lo que hacía era quererme ir de la casa. Quererme ir, me conseguí un novio. Era del barrio, sí es cierto, era cholo, pero mi mamá decía que era, ahora sí que el último hombre bueno que había ahí, porque era una persona muy buena, era trabajador, responsable, muy limpio, educado, o sea, era como de todo el barrio de cholos el más así. Él no se identificaba como un cholo, él decía que era pachuco. Empezamos a andar y a la primera oportunidad que tuve me fui de la casa. Yo salí embarazada a los 15 años. Tuve a mi hija a los 16 años. Cuando tuve a mi hija, pues, o sea, sí fue como de, ay, estás muy chica, pero tampoco sentí el que me extrañaran en la casa, o sea, ya mi vida ya se empezaba a marcar como de, no soy nada. Desde ahí, yo sentía que ya no era nada. En el momento en que mi papá se va de la casa, yo siento como me quedé sola. Tengo que hacer algo para poder ser parte de la manada, me sentía yo. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que hacer la función que mi papá había dejado vacía. Pero yo sentía que por más que lo hacía, siempre había, ay, es que eres vaga, ay, es que eres peleonera, es que eres grosera, es que eres esto. Y yo decía, pero yo estoy aquí, soy parte de... Cuando yo no sentí eso, porque no fue la única palabra que mi madre me dijo, mi mamá una vez, yo me salí de la casa y me fue a buscar porque me andaba peleando con una de mis hermanas. Fui y le dije a mi hermana de cosas y mi hermana estaba embarazada. Y mi mamá fue y me buscó en la casa donde me estaba quedando. Y me dijo mi mamá, qué pobre de que le tocara a mi hermana, ya sabes, la clásica. Pero esa palabra que me dijo mi mamá, tardé muchos años en sanarla. Ya lo hice, porque yo amo a mi mamá. Pero mi mamá me dijo que, disculpa, no sé si se puede decir esa palabra, pero mi mamá me dijo que mierda valía más que yo. Entonces, para una chiquilla de 14 años, o sea, a mí me dolió mucho. Yo fui mamá, me casé, estaba grande y eran palabras que no podía olvidar. Yo veía a mis hermanas y decía, ¿acaso valdrán lo mismo ellas que yo? Decía, porque tengo que valer yo menos que ellas. O sea, yo veía que para mi mamá, mis hermanas no valían lo que me había dicho a mí. Porque yo sentía que siempre tenía pretextos para todo.
mi mamá con Sandra, que es la mayor, pues fue la que la apoyó, la que le cuidaba a sus hijos mientras ella trabajaba y todo. Con Jessica, porque le dan ataques epilépticos. Con Joana, porque perdió su ojo. Con Martín, porque era el bebé. Con Carla, pues Carla era igual que yo. Te digo, Carla y yo nos quedábamos así como bailando, pero cuando Sandra se va y se queda Jessica y mi mamá trabajando, porque Sandra se casó y se fue a México, pues Carla se hace cargo de los dos más chicos y ya, ahora sí que la que se quedó así sin ni un cargo, ni vale, ni nada, fui yo. Yo me convertí en la niña problema y, como te digo, me casé a temprana edad, me fui. Todo parecía estar bien, Damaris. Hasta ahí mi vida, pues yo sentía como ya, soy harina de otro costal y de aquí depende mi vida en ser feliz. Pero como éramos una pareja muy chicos, el papá de mis hijos me llevaba 2 años. Y al llevarme 2 años, pues obvio, él fue mayor de edad antes que yo. En cuanto tuvimos a la niña, entramos en una cuestión económica muy difícil porque la niña nació mala de los bronquios, entonces me la internaron, me la nebulizaron, estuvo internada y no teníamos dinero. Y él se tuvo que meter a trabajar a un bar de mesero. Yo creo que fue lo peor que nos pudo haber pasado porque ahí conoció las drogas. Ahí conoció las drogas y con el pretexto de que el trabajo de mesero es de noche y así, pues las empezó a consumir. Las empezó a consumir y al tiempo las empezó a vender. Así que, sin que yo me diera cuenta, cuando yo me iba a llevar al niño al kinder, mi mamá vivía a 2 cuadras de conmigo, entonces yo llevaba al niño al kinder, a la niña al kinder, me iba a casa de mi mamá hasta que la niña saliera del kinder para irla a recoger y me regresaba a mi casa para despertarlo, darle de comer y que se fuera a ir a trabajar. Pues no, en cuanto yo me salía al kinder, llegaba gente y se metía y mi casa era ahora sí que prácticamente un picadero. Hasta que yo me di cuenta. Mi mamá fue la que me dijo, ¿sabes qué? Cuando tú te vas pasa esto y esto. Y pues ya me puse yo atenta y sí, ahora sí que lo agarré en la movida. Y cometí el error, el tontismo de la esposa celosa. Resulta que casi todas las que iban a la casa eran mujeres. Pero iban con el pretexto de véndeme, pero déjame fumar, porque en mi casa no lo puedo hacer. Entonces, yo, la esposa celosa, le dije, pues si te quieres drogar con alguien, aquí estoy yo. No quiero a nadie en mi casa. Que véndeles y que se vayan. Entonces, como él acababa de agarrar el vicio, pues él solamente quería estar fumando, y luego yo cometo ese tontismo y caí en la adicción también. Caí en la adicción, yo ya tenía 2 niños. Tenía la niña y tenía un varoncito. Entonces, cuando yo caigo en la adicción, salgo embarazada. Pero yo no me había dado cuenta que estaba embarazada. Se suponía que no debería salir embarazada porque yo me estaba cuidando. Entonces, yo hacía aeróbics porque del segundo quedé muy gordita. Entonces, yo hacía mucho aeróbics. Y de repente empecé con un dolor y fui al doctor. Entonces, cuando fui al doctor me preguntaba, ¿cuándo fue su última menstruación? Y yo le dije, pues de hecho vengo menstruando. Y el doctor se quedó así como de, caray, viene menstruando. Y yo, sí. Y me dice, ¿me permite su toalla? Y ya yo le dije, sí. Pues ya me cambié de toalla, la sucia se la doy al doctor. Y el doctor, no, sí, es menstruación. Pues vaya y hágase un ultrasonido. Y ahí voy y me hago el ultrasonido. Pues como yo hacía aeróbics y sentía dolor, yo dije, ay, algo tengo, me lastimé, no me esperé en llevarle los resultados al doctor y los abrí. Allá en Tijuana el transporte se llaman calafias, son como unas combis, pero parecen camioncitos de la escuela, cuadraditos. Y yo me senté puro atrás del chofer y a un espejo así, un retrovisor grandote.
Y me siento atrás del chofer y abro el ultrasonido. Y en cuanto lo abro, veo, se observa embarazo de 1 mes, 1 semana, feto completamente formado y que líquido amniótico, no sé qué. Y cuando yo le hago, voltea el chofer a verme por el espejo y me dice, baja. Y yo, sí. Y me dice como que me iba a parar, pero algo me dijo, voltea a ver la hoja, los resultados. Y ya voy viendo que dice Carmen Yadira Mendívil. Y dije, no, sí soy yo. Y ya me senté otra vez. Y le dijo, no, sí me voy. Y me fui para con el doctor. El doctor dijo que sí solía pasar eso, que una mujer podía menstruar estando embarazada. Pero pues yo no sabía que estaba embarazada. Y te hablo de esto mientras yo ya usaba drogas. Todo mi embarazo me drogué. Yo de los primeros 2, como te dije, del segundo hice aeróbics porque quedé muy gordita. Pero ya tenía yo casi 3 años haciendo aeróbics. O sea, sé que ya había adelgazado, aparte estaba usando drogas y estaba como muy obsesionada con no volver a subir de peso porque el niño me había dejado muy gordita. Entonces, cuando yo salgo embarazada y yo ya usaba droga, lo único que suspendí fue los aeróbics porque me ocasionaban dolor. Pero como había dejado de hacer aeróbics, yo no quería engordar y lo que hacía me provocaba el vómito. Comía y es que me daba hambre, obvio, cuando empiezas tu embarazo te da muchísima hambre y yo comía y trataba de comer, por ejemplo, una manzana con todo y cáscara. Y ya después a mí me gustaban mucho los tacos a vapor o así, birria, lo que fuera, porque soy muy dada de comida de la calle. Y ya iba y comía. Cuando me entraba ese remordimiento, iba y vomitaba. Pero ya hasta que veía la manzana o a veces comía una zanahoria, sandía, algo de color, para en cuanto yo empezara a aventar el color, yo misma empezaba a respirar según yo y a tomar agua para que eso se quedara para el bebé. Porque, o sea, la comida que había vomitado era lo que a mí me iba a hacer adelgazar y lo que no vomitaba era lo que iba a alimentar al bebé. Según yo, esas eran mis creencias. Pasé muchas cosas en mi embarazo. Nunca dejé de drogarme, jamás. Yo hice una panza, Damaris, como de unos 6 meses, yo creo, 5 o 6 meses. No tuve panza de mi último bebé. Yo andaba muy mal, exageradamente mal. Y por más de que me decían que al bebé le iba a hacer daño, y yo sabía, yo estaba consciente que el bebé le podía hacer daño, nunca dejé de drogarme. Lo único que las consecuencias que yo le veía era que me daba mucho dolor porque como no hice panza, entonces cuando el bebé se movía prácticamente tú podías distinguir al bebé. O sea, si el bebé levantaba la mano, tú veías que era su mano. Si te pateaba, veías cómo era el taloncito y todo. O sea, porque no tenía espacio. Pues debido a eso, el bebé me volteó la matriz. Cuando el niño quiere nacer, topaba con la bolsa del saco encefálico. Y pues me tuvieron que hacer cesárea de emergencia porque si no mi bebé se me iba a morir. Teniendo yo los otros 2 de 3,5 kilos, de 3,2 kilos, este bebé me nació de 2,8 kilos. Me nació chiquito, mi hijo. Cuando me meten a la cirugía, me pusieron anestesia, me pusieron la raquia. Pero al ponerme la raquia, pues, o sea, yo estaba, hable y hable. Soy buena para hablar, por algo soy locutora. Y estaba, hable y hable. Y me ponen la raquia y pues yo me quedé quieta. Pero en el momento en que me dan con el bisturí, yo siento que me arde. Y yo le hice, y me dice el doctor, ¿qué pasó? Y le dije yo, ay, me duele. Y me dijo, mentirosa, si ni te hemos hecho nada. Y yo volteo a ver la lámpara y ya voy viendo el sangrerío. Y le dije, ¿en serio me está doliendo? Y me dijo el doctor, a ver, ¿puedes mover tus pies? Y yo le dije, sí.
Pero, o sea, yo todavía bien natural. Pero el doctor quería que yo los moviera así. Pues yo le levanté los pies y ya estaba abierta. Y no. Y a mi cabecera estaba el anestesiólogo. Entonces empezó a platicar conmigo, que a qué equipo le iba y que no sé qué. Y cuenta del 10 al 1, me dijo. Pues llegué como al 8 cuando me dormí. Me pusieron anestesia general. Pero a pesar de que me pusieron anestesia general, porque la raquia no me había hecho de lo drogada que iba, porque yo iba drogada ese día, me pusieron anestesia general. Dicen que no me callé toda la cirugía porque me hicieron salpingo, me quitaron un quiste y aparte la cesárea. Y dicen que no me callé, que yo hable. Cuando nace el niño, Damaris, me senté. Yo de lo preocupada y que yo sabía en mi conciencia que el daño que yo ya le estaba haciendo a mi hijo, pero no entendí. Ya había pasado por todo eso y no entendí. Salgo del hospital y mi mamá me quiere tener con ella en su casa porque era cesárea y para atenderme. No, yo me fui a mi casa porque yo ocupaba drogarme, porque yo necesitaba eso. Yo ya tenía una ansiedad insoportable y me voy a mi casa. Lo primero que hice fue drogarme, pero en eso mi hijo empieza a pedir de comer y yo no quería dejar de drogarme porque ya tenía días. Entonces yo no iba a alimentar al bebé y no me iba a drogar. O sea, yo necesitaba la droga. Lo que hice fue acomodar a mi hijo en mi pierna, pegado a mi pecho, y le aventé una cobija encima. Y agarré el foco y empecé a fumar mientras mi niño se amamantaba. Así duré mucho, hasta que mis padres ya tomaron la decisión de internarme. Me internaron cuando mi hijo tenía 3 meses. Mi hijo tenía 3 meses, pero me lo quitaron para llevárselo a un doctor para desintoxicarlo. Porque en lo que yo me desintoxicaba en el centro de rehabilitación, mi hijo se tenía que desintoxicar afuera. Mi hijo sufrió mucho. Eran días, noches que mi hijo no comía. No podía comer porque él no sabía ni siquiera tomar mamila. Todo el tiempo yo lo amamanté hasta el día que me lo quitaron. Yo sabía que ese niño era especial en mi vida, que Dios me lo estaba mandando. Dios me lo estaba mandando por algo, porque me lo dio mientras me cuidaba. Me lo dejó vivir mientras me drogaba. 2 veces mi niño en el embarazo estuvo a punto de salírseme. Se le paró el corazón 3 veces. Me lo querían sacar con forceps, pero yo no lo permití. Yo no lo permití porque yo decía, pues es mi culpa. Yo sabía, estaba muy consciente de lo que estaba haciendo y decía, pues es mi culpa. Entonces, si mi hijo se va, me voy yo. Y mi mamá me decía, no, Carmen, pero debes de pensar en los otros 2 que tienes. Tienes 2 y puedes tener más hijos, estás joven. Tenía yo 20 años y yo decía, no. Entonces ya cuando se llevan a mi hijo, que me internan a mí, se llevan a mi hijo a desintoxicar, yo decía, esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Esto no es vida para mí ni para mis hijos. Yo no puedo estarle haciendo ese daño a mis hijos. Tal vez porque el bebé estaba tan chiquito, yo estaba tan dañada, no podía sentir ese amor que sentía por los otros 2. No podía sentir ese amor de que me necesitaba. Porque yo decía, se muere, me muero. O sea, no le veía tanto el, pues hay que hacerle la lucha, no. Pero si me decían, Yadira o Carlos, no. O sea, ya cuando yo me di cuenta que Matthew vino a cambiar mi vida. Y
una vez cuando estaba embarazada, miré un programa de televisión y se llamaba Doctor Queen. Entonces en ese programa dijeron el significado de los nombres y dijeron el significado de Matthew. Y fue cuando yo escogí el nombre de mi hijo, que significa regalo de Dios. Entonces, hoy cumpleaños Matthew. Hoy es su cumpleaños y fue mi mayor regalo. ¿Hoy, este día? Hoy, 1 de diciembre, cumple sus 23 años mi hijo. Pues muchas felicidades, Matthew. Dios te bendiga y te dé larga vida. Naciste con un propósito de Dios. Así es. Él fue el que vino a cambiar mi vida y a repetirme todos los días, te mandé un regalo. O sea, no lo valoraste desde un principio, pero yo me aferré a que lo recibieras y si lo tienes es por algo. Matthew cambió mi vida en el aspecto de que es un niño de 23 años, Damaris, pero es un niño bien trabajador. Esos niños han cuidado más de mí que lo que yo he cuidado de ellos. Yo salía de una y me metía en otra, y salía de la otra y me volvía a meter en otra, pero siempre he tenido temor de Dios. Y aunque ha habido muchas etapas de mi vida en donde he andado mal, siempre he sentido ese temor de Dios. Yo con la droga llegué a tal grado de, pues la vendía, imagínate, la tenía en mis manos. Yo no le batallaba, yo podía consumir cantidades grandísimas. Eso fue terminando con mi sistema nervioso. Yo empecé a padecer mucho de migrañas y aparte de padecer de migrañas, mis nervios ya eran totalmente nada, eran atones, se puede decir, porque haz de cuenta que aparte que la droga te altera el sistema nervioso, yo me hice esquizofrénica. Ya ves que hay varias etapas de la esquizofrenia y la etapa de mi esquizofrenia fue atentar contra mi vida. Todo el tiempo me deprimía tanto que siempre atenté contra mi vida. Nunca le hice daño a mis hijos. El papá de mis hijos nunca lo permitió. Porque sí había ocasiones en donde yo me alteraba y quería golpear, jalar, quebrar, morderme. Yo tuve muchos intentos de suicidio. Muchos. Yo me quise ahorcar muchas veces. Me corté las venas varias veces. Llegué a comer vidrios. Lo más fuerte que hice, me bañé de gasolina y me prendí fuego. Me quemé el 80% de mi cuerpo. Duré 2 meses en el hospital. Pero cuando me prendí fuego me llevaron a la Cruz Roja. Entonces, en la Cruz Roja le pidieron a mi mamá que depositara 2,000 pesos por noche por la cama que yo estaba ocupando. Nosotros venimos de una familia muy humilde. Entonces, a pesar de que yo ya estaba casada con mis hijos, mi esposo era mesero y pues sí sacábamos para vivir pues bien, pero no que digamos tenemos tanto guardado para las emergencias. Esa vez no lo había. Y le dijeron en la Cruz Roja a mi mamá, ¿sabe qué, señora? Vamos a ser sinceros con usted. Su hija se va a morir. Dijo, se va a morir y pues ella está ocupando una cama que la puede ocupar alguien que sí se va a salvar. Nosotros, pues si no puede pagar, llévela a morir a su casa. Y mi mamá, con todo el dolor de su corazón, le habló a mi papá. Mi papá, ya viviendo con la otra mujer, ya no vivían en San Luis, se vinieron a vivir a Tijuana también. Pero pues mi mamá se apegó a la iglesia católica que está cerca de su casa y pues eso le ayudó a ella a superar la separación. Entonces pues ya para mi mamá no era tan fuerte hablarle a mi papá cuando se trataba de nosotros.
Y ya mi mamá le habla a mi papá, ¿sabes qué, Horacio? La Carmen pasó esto y esto y esto, y pues me le echaron para afuera. Y ahí voy, ya mi papá me llevó a la casa, me surtieron una receta y yo tomaba puro paracetamol para el dolor de quemaduras, imagínate. Y era el 80% de mi cuerpo desde esta parte de aquí, oídos, nariz, boca, cuello, manos, toda, estaba quemada toda y nada más me daban paracetamol. Pues resulta que la casa de mi mamá no tiene ventanas. Bueno, en aquel entonces no tenía ventanas, solamente tenía tablas. Le quitábamos la tabla, le poníamos la tabla, esa era nuestra ventana. Y el piso era de tierra, no tenía cemento. Así que mi mamá me lleva a su casa y le aguanté ahí 3 días. Mi mamá se iba a trabajar y en las mañanas y regresaba en las tardes. Yo me quedaba con mis hermanas y ella todos los días llegaba. ¿Y cómo está? ¿Y qué pasó? Y mi mamá dice que ella llegaba esperando que le dijeran, pues ya se murió. Pero yo no, yo bien aferrada, porque mi Mateo, mientras yo estaba en el hospital, él cumplió 2 años. Cumplió 2 años, entonces yo decía, yo no puedo dejar a mi bebé. Yo no puedo dejar a mi bebé y yo bien aferrada y bien aferrada. Entonces, cuando yo estaba en el hospital, clásica, pídele al Santo Niño de Atocha y pídele a la Virgencita de Guadalupe y pídele a San Judas Tadeo. Ay, Damaris, pues yo creo que bajé a toda la corte que tienen. Y yo pidiéndole, ay no, es más, creo que en Culiacán hay un santo que le llevan piedras. Ay, yo ya hasta quería juntar mi piedra para venirme a Culiacán a pedirle al santo que me salvara. Y pues cuando, de los 3 días que le duré yo a mi mamá, el jefe de mi mamá limpiaba oficinas en una zona conocida de Tijuana y la veía llegar con su cara triste y cada vez más demacrada y le dice, Lupita, ¿qué pasó? La noto desde hace días triste. Le dijo mi mamá, ay, licenciado, es que fíjese que una de mis hijas así. Ay, Lupita, ¿por qué no me había dicho? Y le dice mi mamá, ay, pues que me daba pena, o sea, son problemas personales. Y le dice, licenciado, mire, ahorita se va a ir con mi secretaria a su casa en mi camioneta y van a recoger a su hija y se van a ir al Hospital General. En el Hospital General el director es mi compadre, ahí las van a estar esperando. Y sí, Damaris, gracias a Dios, cuando llegamos al Hospital General, pues ya luego se acercaron con una silla de ruedas, me llevaron a urgencias para canalizarme, para evaluarme. Y me tuvieron, yo creo, cuando mucho 20, 30 minutos en urgencias cuando me subieron. Ya me tenían cuarto listo. Me tuvieron en una zona esterilizada y a ponerme morfina, a hacerme todo lo que ocupaban hacerme desde un principio. Entonces le dice el doctor a mi mamá, ¿qué cree? Dice, pues le tengo una muy mala noticia. Y dice mi mamá, ay, dígame, pues mi mamá ya puras malas noticias esperaba. Y le dijo, pues es que lo que pasa es que su hija no se va a salvar. Y dice, y no va a ser por las quemaduras, porque las quemaduras se le podían haber tratado desde un principio, sino va a ser por las infecciones que agarró durante estos 3 días. Agarró diferentes tipos de infecciones por la tierra, por el aire, por las cobijas, porque como toda mi piel estaba viva, entonces hasta la pelusa de las cobijas. O cuando me dieron de alta del hospital de la Cruz Roja, me dieron de alta como momia, de pies a cabeza iba yo vendada. Pues le explicaron a mi mamá que también la pelucita de las vendas, todo eso, o sea, tuvo mucho que ver, tenía muchas infecciones. Y le dijo el doctor, si no la mata la penicilina, la va a matar la infección. O al revés, si no la mata la infección, la va a matar la penicilina, pero pues no hay esperanzas. Y pues mi mamá trató de, vayan a verla, llévenle a sus hijos, me consiguieron un celular para subírmelo. En aquel entonces pues no había celulares con cámara. Me subieron un Motorola chiquito así y yo hablaba con mis hijos y yo lloraba mucho. Entonces yo no me quería morir,
Ya era la segunda vez que me daban los santos óleos porque fue el cura y todo. Y las 2 veces de que me agarró con los ojos cerrados. Y cuando yo sentía la mano y abría los ojos y yo decía, ay no, Diosito, ya me voy. La verdad para mí era como, ay no, cada que me decían, te arrepientes de todos tus pecados y todo eso. Sí me arrepentía, Damaris, pero más que de mis pecados, yo me acuerdo que le pedía perdón a Dios por lo que había hecho. Porque yo decía, es que tú me diste la vida, solo tú me la puedes quitar. Tú me mandaste a 3 niños maravillosos, son mi responsabilidad, cómo yo misma los estoy abandonando. O sea, yo no pensaba en los pecados de atrás, simplemente yo pensaba en lo que estaba viviendo en el momento. Y dije, no me puedo morir y no me puedo morir. Pues ahí va el chanclas otra vez a meter su pie, porque yo digo que en ese momento pues mi fe hacia Dios empezó a querer salir, pero llegó alguien que me dijo, pues pídele a la Santa Muerte. Pídele a la Santa Muerte. Ella pues es ¿cómo me dijo el nombre? La reina de los inmortales. Dice, pídele a ella. Y es súper milagrosa. Y me dieron miles de ejemplos de los milagros que hacía. Y con mi desesperación, pues sí le pedí. Sí le pedí y hasta me puse un plazo. ¿Sabes qué? Pues es que dicen que si tú le pides algo, te quita algo. Entonces a mí me decía, yo no quiero que se lleve a mis hijos, porque dicen que cobra vida con vida y yo no quiero que se lleve a mis hijos. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo te quiero pedir tiempo. Dame tiempo nada más, que mis hijos crezcan, que se sepan defender por sí solos, que Matthew tenga mínimo 16 años y ya, llévame cuando quieras. Ese va a ser mi pago. Te pido un favor a cambio de mi propia vida. Solo dame tiempo, le dije. Pues resulta que de la nada aparece un químico. Ya no era doctor que me atendiera, era un químico. Y llegó a la hora de visita, habló con mi mamá y mi papá y le dijo, ¿sabe qué, señora? Hay un nuevo tratamiento que no lo hemos experimentado en personas, solamente en animales. Pero pues queríamos ver si se lo podemos poner a su hija con su consentimiento, porque ni el hospital, ni el doctor, ni yo, ni nadie se hace responsable de efectos secundarios, si funciona, no funciona, o sea, la clásica, ¿no? Y mi mamá volteó a ver a mi papá, porque ya mis papás, a pesar de que estaban separados, en ese momento se unieron, y le dice mi mamá, ¿cómo ves, Horacio? Mi papá le dijo, pues se va a morir. Mi mamá le dijo, no hay peor lucha que la que no se hace. Y firmó mi mamá y firmó mi papá. El tratamiento nunca me lo inyectaron, nunca me lo tomé, nunca fue intravenosa. El tratamiento lo echaban en un atomizador y yo estaba desnuda, no me podían ni siquiera tapar con una sábana porque todo se me pegaba. Entonces yo estaba quemada desde las piernas, toda completa, y el tratamiento, al echarlo al atomizador, me lo rociaban en todo el cuerpo. Tuvo diferentes efectos, desde sangraba mucho todo mi cuerpo, después supuraba mucha pus, después se me ponía la piel dura como cartón, pero a pesar de que fue muy doloroso y muy traumante de todo mi accidente, yo sentía que esa entidad o esa cosa que me habían dicho era quien me había salvado. Y agarré una fe, como no te imaginas. Me hice muy creyente de ella, muy creyente. Yo traía pulseras, anillos, tatuajes, todo de ella. Hasta que un día conocí, bueno, no, ya lo conocía, pero me reencontré con una persona que conocí en mi infancia. Esta persona era sobrino de la esposa de mi papá. Nunca me imaginé, Damaris, que entre él y su mamá elaboraran un plan tan feo para mí.
tan feo, porque yo sé que fueron ellos, porque conforme ha pasado el tiempo, ellos mismos, o sea, de su boca, sus acciones, todo me han hecho saber el daño que me hicieron. Yo me encontré con este muchacho, yo ya estaba sola, yo ya me había separado del papá de mis hijos. Del papá de mis hijos me separé precisamente por la droga, porque yo me cansé de la droga y el papá de mis hijos a mí nunca me ayudó. Yo le decía, ya es hora, ya los niños crecieron, se están dando cuenta, yo no quiero esa vida para mis hijos. Y yo dejaba de drogarme una semana, 15 días, y él fumando enfrente de mí me echaba el humo y me decía, ¿a poco sí? ¿A poco tan acá? Y yo, pues sí, pero siendo adicta durante muchísimos años y que lo hicieran enfrente de ti, no aguantabas. Yo no tuve esa fuerza de voluntad. A lo mejor alguien más sí, pero yo no. Yo era muy débil. Y me separó el padre de mis hijos porque ya me cansé de esta vida y no la quiero para los niños. El día que yo dejo al padre de mis hijos, ese día me dejó de drogar. Y te estoy hablando de hace 15 años. Yo tengo 15 años limpia. 15 años que dejé la droga. Al estar sola, pues dejo la droga sí, pero me inclino más ahora por otra cosa. Me hice alcohólica. ¿Por qué? Porque como yo ya estaba sola, no tenía pareja, el papá de mis hijos, pues me separé de él y él se separó de sus hijos. O sea, como a muchas mujeres les ha pasado, que rompen una relación y en lugar de romperla entre papá y mamá, la rompen entre papá e hijos. Fue lo que a mí me pasó. Él se desobligó de sus hijos, yo entro a trabajar a un bar y trabajando en el bar, pues me hice alcohólica. Y ahí fue donde vuelve a marcar mi vida el no acordarme de los 8 años de mi hija hasta sus 16 años. Ahí me perdí. Yo no te puedo hablar de esa etapa de mi vida porque para mí todo era fiestas, cigarros y vulgarmente, como se dice, crudas. Porque un día era feliz y al día siguiente sufría, pero no tenía nadie al lado. Entonces yo me empecé a sentir sola. Y yo ya quería tener a alguien con quien despertarme, quien me abrazara, quien me dijera que me amaba. Entonces aparece este muchacho, sobrino de la esposa de mi papá. Yo lo conocía de toda la vida. Entonces, pues ahora sí que se dio, pero yo no sabía la magnitud de su mente hacia mí. Este muchacho le tenía mucho coraje a mi papá. Porque como te digo, mi papá no fue buena persona. Mi papá, con mi mamá nunca tomó, ¿eh? Para mi mamá era como muy sorprendente el saber que mi papá también se había hecho alcohólico. Entonces, mi papá se hizo alcohólico viviendo con esta señora y mi papá la golpeaba mucho. La golpeaba a grado de dejarla tirada, ensangrentada, le quemó la casa con ella adentro. Una vez la tiró del carro, andando el carro, la aventó del carro. Entonces, le hizo muchas cosas malas, pero ella siempre estaba ahí procurándolo, aunque mi papá se fuera por miedo a la familia, porque mi papá pues sí era muy cobarde y le daba miedo que los hermanos de ella lo golpearan, que este muchacho que ya estaba grande lo golpeara. Él se iba y ella se iba a seguirlo, entonces era como un patrón de un amor medio raro. Entonces, él le tenía mucho coraje a mi papá y yo no lo sabía. Yo sabía que él no lo quería, pero yo nunca me imaginé que él se iba a querer desquitar conmigo todo lo que mi papá le hizo a su mamá. Porque él le dice mamá a ella la crió, pero o sea, no es su mamá. Ella nada más lo crió porque pues, lo abandonó la hermana de la señora, entonces ella lo recogió, pero no es su mamá. Y yo no sabía eso. Yo me junto con este muchacho porque pues ya tenía años de separada yo. Se convirtió en lo peor que he podido vivir. Mi infancia, las enfermedades, mi accidente, las drogas, no se comparan con lo que este hombre me hizo vivir. Yo al lado de este hombre sufrí maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato verbal. Este hombre se drogaba, pero
su enfermedad sobre de él era matarme poco a poco. Él no me dejaba dormir, él no me dejaba comer, él no me permitía salir de la casa. Yo no podía tener comunicación con mis hijos porque se iban a enterar en qué situación me encontraba yo. Y si mis hijos hacían un reclamo, porque ya habían crecido, porque ya cuando yo estaba con este hombre, ya mis hijos ya habían salido de casa. Ya los 2 varones se me habían casado, la niña estaba con mi mamá. Entonces, cuando yo me di cuenta del tipo de persona que él era, yo preferí también que se alejaran de mí, porque no quería que les hiciera daño. Entonces, él se encargaba de hacer mi vida lo peor que te puedas imaginar. Este hombre llegó a violar en repetidas ocasiones y no puedo decir, ay, o sea, era como a la larga. Yo te puedo decir que si él podía estarme ultrajando diario lo hacía, donde fuera. Si yo estaba en la cocina, si yo entraba al baño, donde fuera. Y pobre de mí que gritara, o pobre de mí que le contara a alguien. Fueron 2 años nada más los que estuve con este hombre, pero parecía que fueron 10 años. Y sí me le traté de ir varias veces. Pero muchas veces me amenazó con mi mamá. Mi mamá, su casa es de madera. Entonces me decía que le iba a quemar la casa a mi mamá. Tengo un hermano nada más, es el más chico. Y decía que iba a golpear a mi hermano, que le iba a quebrar los carros, que mi hermano tiene un sonido, aquí le llaman disco móvil, y que le iba a robar las cosas del sonido, que a mis hijos me los iba a matar y me los iba a entregar en bolsas negras. Entonces, yo ahora ya no le tengo miedo, pero en aquel entonces él no me podía decir una palabra porque para mí era pánico. El celular sonaba y me podías tocar mi pecho, que se me salía mi corazón de solo escuchar el teléfono, de imaginarme que era él, aunque no fuera él. Pero yo escuchaba y yo me ponía a temblar y a llorar. Y fue muy duro para mí, pero después caí en una enfermedad que yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta porque yo no quería irme ya después. Yo me enamoré, ahora sí que de mi agresor. Yo sentía que era su forma de amarme, que ya después yo sentía que yo me merecía el cómo me trataba él, porque si yo lo conocía, lo que a él le gustaba, lo que no le gustaba, yo no tenía que hacer esas cosas. O sea, yo quería ser de agrado de él. Y llegué a tal grado, Damaris, que le justificaba todo lo que hacía. Él me engañó el día de mi boda. Yo me casé con él. Y ese día, él, saliendo del registro civil, me llevó a la casa y se fue con la otra al hotel. Y la otra muchacha subiendo fotos a Facebook para que yo viera. Entonces, yo, toda una esposa celosa y sin drama y no sé qué tanto, pero yo quería demostrarle a la otra que yo era la señora, que ella era la que nada más iba de paso, pero yo no sabía, o sea, no tomaba en cuenta que yo me estaba degradando, yo no tomaba en cuenta que yo no me estaba dando mi lugar. ¿Cuál lugar de cuál señora? Yo era la risión de todo el mundo porque yo soy locutora. Yo me gradué hace 5 años de locución. Yo tenía un programa de radio en Tijuana. Gracias a Dios soy una persona muy sociable. Y mi hermana más chica también. Entonces mi hermana trabaja en gobierno. Y yo me llevo muy bien con mucha gente, entonces tengo muchos conocidos por todos lados. Y mi trabajo me hacía tener facilidad de ingresos para poder apoyar a la gente. Entonces, cuando él se da cuenta de toda esta vida, fue peor para mí. Fue peor para mí porque yo no podía hablar, por ejemplo, contigo, ¿no? Porque tú ya venías a traerme un recado de alguien. Entonces, tuve que abandonar mi carrera, abandoné a mis hijos, me abandoné a mí misma. Abandoné todo.
Él llegó a meter a esa mujer a la casa, a acostarla en mi cama, a ponerle mi ropa. Yo llegar en ese momento y él me golpeara a mí. Voltearse con ella y sacarla abrazada porque pues yo le estaba diciendo de cosas, toda una mujer histérica yo. Y él la agarró, la abrazó, la sacó de la casa y se volteó y me dio. Me dio y me dijo hasta lo que no. Yo parecía dama herida, no podía soportar ese dolor, me sentía humillada, o sea, y luego volteaba a ver a la persona y decía, o sea, una drogadicta, una mujer de la calle, porque era una muchacha que andaba en la calle y en vicios, y decía, yo no me drogo, yo tengo una carrera, yo soy mujer de casa, yo me esmero en tener mi casa bien, que no le falte ropa, que no le falte comida, todo, no me quejo de nada. ¿Y por qué me hace eso? ¿Por qué me hace eso? Él andaba mal, como te dije, y él tenía una hija de 15 años. Él tenía una hija de 15 años, su hija no me quería. A pesar que esa hija la crió mi papá, porque la mamá de la niña y él abandonaron a la niña a los 2 años. Y pues, ¿con quién la abandonaron? Con quien él decía que era su mamá. Así que mi papá crió a esa niña. Cuando esta niña ya estaba grande y se entera que yo y su papá, pues, teníamos una relación, ella no me quería. No me quería, pero pues yo siempre he sido o sea, yo no me voy a poner a pelear con un menor de edad, con un niño, con quien sea. O sea, que para la prudencia en mí, que soy la adulta. Y nunca, o sea, sí me enojaba, pero nunca tuve un roce con la niña. Cuando fallece mi papá, esta niña también se descarrea por completo, por la mamá, por el papá, como tú quieras, y le dan un balazo en la cabeza. Le dan un balazo en la cabeza. Pues yo sentía, Damaris, que como él ya andaba con la otra mujer, que el hacerme cargo yo de todo lo que le había pasado a su hija era como me iba a dar más valor a mí. O sea, yo valgo más que ella, yo te sirvo más. Yo no sé en dónde estaba mi cabeza. Yo sé que estaba enferma porque yo he ido con una psicóloga y hemos hablado sobre el narcisismo y digo, mi vida entera, eso es mi vida entera. Yo estaba viviendo con un narcisista, yo le estaba justificando todo, yo estaba viviendo la mentira que él me estaba vendiendo. Entonces, ¿cómo es que yo veo a esta persona? Para mí es el enemigo. Es el enemigo porque cuando yo me iba a juntar con él, Damaris, Dios me lo mostró. Dios me lo mostró. Él y yo no vivíamos juntos, pero ya habíamos decidido como vamos a tener una relación. Y estaba yo dormida y lo veo a él que se viene acercando. Entonces escucho yo una voz y que me dicen, no puedes estar con él porque él es un demonio. Ante Dios te lo puedo decir que eso me sucedió. Él es un demonio y yo volteo a verlo y le veo la cara de demonio, pero pasando su lengua, una lengua así gruesa, negra como de víbora, pasando su lengua por mi cuerpo y una risa así como bien macabra. Yo me despierto al siguiente día me despierto y voy y le cuento el sueño a él. Y me dice, jajaja, es que sí soy un demonio. Y yo pues le dije, quisieras, o sea, no lo tomé en cuenta. Después que vivo todo ese martirio al lado de él, dije, Dios me estaba previniendo. Dios me estaba previniendo de que esa no era vida para mí. Yo soy una familia muy humilde, sí es cierto, pero él me tenía viviendo prácticamente en un barranco, en un hoyo, en un basurero. Tengo una amiga, se llama Nancy, cuando fue a visitarme, dijo, es que no puedo creer que tú estés viviendo así. No puedo creer esta vida para ti. Toda la gente que me rodeaba en la radio, toda la gente que me conoció antes de estar con él decía, es que no, esta no es vida para ti. Pues yo estaba tan despechada que yo no podía permitir que él se fuera con la otra. Pues de mi vida rebelde y todo como anduve tiempo atrás, quedé con muy buenos contactos. Porque pues
Cuando yo anduve en las drogas, te comenté que mi esposo vendía droga, entonces cuando yo empiezo a usar, obvio, también me meto en el negocio, entonces pues quedé con muy buenas amistades, o malas amistades. Entonces, yo quería matarlo y me comunico. ¿Sabes qué? Me hizo esto y esto y esto y tengo, porque yo lo demandé, entonces tengo papeles donde ya pasé al médico legista y hay señas de violación, hay golpes, hay esto y el otro, pero pues va para largo. La fiscalía es como, la verdad, nada. A mí la fiscalía me lastimó más sentimentalmente que lo que me pudo ayudar. En la fiscalía me dijeron mentirosa, en la fiscalía me dijeron que yo me lo busqué, en la fiscalía me dijeron dramática, en la fiscalía me mandaron más herida de lo que había llegado. Aparte de la humillación, porque te pasan al médico legista y te revisan de todo a todo y para final de cuentas que te digan, pues nada, no tiene nada. Entonces, la primera doctora que me revisó, sí, violación, tanto rectal como vaginal y golpes, todo. Pero ya la otra, que era quien le entregan el reporte, ella dijo, no, es ¿cómo dijo? Que era un problema intrafamiliar. Entonces, ven para tal fecha y ven para tal fecha hasta que... Pues se cansó. Dije, no me ponen remedio, pues lo pongo yo. Y en el rancho dicen que muerto el perro se acaba la rabia. Y ¿sabes qué? Me hizo esto y esto y tengo los papeles aquí y quiero que me lo desaparezcas. Pues fueron por él, pero haz de cuenta que cuando fueron por él, yo todavía sentía eso en mi corazón. Carmen, no puedes hacer esto porque es pecado, Carmen. O sea, tú no eres nadie para quitarle la vida a alguien, te vas a condenar de por vida. Te digo que yo, pese todo lo que hacía, sentía ese temor de Dios. Pues fueron por él y yo me fui al béisbol con mi familia. Me hablaron, Carmen, vamos a ir al béis, tenemos boletos y que no sé qué tanto. Y como sabían que yo y él no andábamos muy bien, ellos a fuerzas querían jalarme para con ellos. Y yo, sí, voy. Y me fui con ellos al béis y pues resulta que el sicario se arrepintió y que me lo deja vivo. Y que cuando llego yo del béis, me agarra en la calle, me agarra por la espalda. Iba yo caminando, me agarra por la espalda, del cuello, y me empieza a golpear. Pero como me apretó tan fuerte el cuello, yo perdí la conciencia, pero él no dejaba de golpearme. La señora con la que yo me estaba quedando ese día iba conmigo y se le echó encima. Ya cuando vio que yo estaba inconsciente en el suelo y que él no dejaba de golpearme, se le echó encima y empezó a gritar y había una gasolinera cerca, pues los despachadores corrieron y todavía se dio el lujo de darme 2 patadas mientras yo estaba tirada. Se dio el lujo de darme 2 patadas y cuando ya los de la gasolinera me sentaron y pues para ver si estaba bien, él de media calle me seguía gritando que me iba a matar a mis hijos, que había valido esto y que no sé qué tanto. Para no hacerte el cuento tan largo, pues la señora esa noche me escondió, pero al día siguiente llega mi hijo, el de en medio, a la casa donde yo me estaba quedando y quería ver si le podía cuidar yo a los niños. Pero cuando él llega, pues me va viendo toda golpeada, pero golpeada estaba. Golpeada de la cara, los brazos, las piernas, toda golpeada estaba, era un solo morete, todo mi brazo, toda mi pierna. Y le digo, déjamelas, pero yo no le quería decir cuál era el problema, pero la señora sí le dijo. Y mi hijo dijo, ¿sabes qué? Se va conmigo. Y vamos, y la señora también le decía, llévatela porque va a regresar, la va a encontrar, la va a matar. Y pues es que él tenía el coraje de que habían ido por él, nada más que esta persona se arrepintió y pues, pero le dijo, ¿sabes qué? Ella fue la que habló para que te hicieran esto, pues él dijo, pues primero la mato yo. Mi hijo me llevó a su casa y este hombre fue a la casa de mi mamá y les dijo que me entregaran, que porque si no me entregaban, por cada hora que yo no apareciera, él iba a ir a matar a alguien de la casa.
Pues mi mamá y mis hermanas, todas se pusieron como locas y hablándome a mí, hablándole a mi hijo. Lo más triste para mí en ese momento, Damaris, fue que mi familia quería que me entregara. Mi familia, los entiendo, porque mis hermanas pensaron en sus hijos, mis hermanas y mi hermano pensaron en mi madre. Pero, e incluso le dijeron a mi hijo, si tu madre no viene al Florido ahorita, le vamos a decir dónde vives. A mi hijo se lo dijeron. Y mi hijo dijo, pues díganle, yo no voy a entregar a mi madre, le dijo. Háganle como quieran. Si la va a matar, que nos mate juntos, dijo, porque yo no voy a dejar que toque a mi madre. Pues así, ahí me quedé 8 días, pero digo, Dios ya tenía algo para mí, porque en ese momento yo tenía muchas amistades y me manda mensaje un amigo del otro lado y, ay, hola, tanto tiempo sin saber de ti, como 2 o 3 años que no sabíamos nada el uno del otro. Me manda mensaje y ya me dice, ¿cómo estás? Y yo, ya sabes, ay, es que me pasó esto, me pasó el otro. Y me dijo, ¿y qué? ¿Qué puedo hacer por ti? Y yo le dije, me quiero ir a Mazatlán. ¿Y qué vas a hacer en Mazatlán? No tengo idea. Pero si me quedo aquí, corre peligro mi familia, corren peligro mis hijos. Y él a quien quiere es a mí. Entonces, yo me voy. Y si me quiere, que me siga. Pero yo lo voy a alejar de aquí. Pues él me compró el boleto de avión. Y me vine. Llegué con una prima. Que mucha gente ha de pensar que qué mal agradecida con esa prima. Porque ahorita no nos hablamos. Porque fue el destino, no sé si sea el destino, no sé, pero fue muy caprichoso porque una persona que ella conocía es mi actual pareja, pero yo llegué a los pies de Cristo por mi actual pareja. Haz de cuenta que cuando yo llego a Mazatlán empiezo a trabajar y todos los días en donde yo trabajara había alguien cristiano y me hablaba de Dios. Pero se manifiesta este hombre otra vez, ya estando yo aquí, tenía 2 meses aquí, luego, perdóname, fui un tonto y que no sé qué tanto, que la quiero hacer contigo, que voy a dejar todo, estoy dispuesto a irme contigo. ¿Y qué crees que hice? Me lo traje. Yo ya tenía mi departamento, yo trabajaba en la radio, trabajaba en una estación local de aquí, FM, y trabajaba en la papelería, tenía 2 trabajos, él se vino. No tardó ni un mes cuando empezó otra vez lo mismo, el abuso, de todo. Pero trabajando en un lugar que se llama Ferrecín, conocí a un muchacho que se llama Brandon y me entregó una carta. Y me dijo, le manda a mi hermana esto. Y yo dije, ay, wow, así con ese entusiasmo, wow. Porque era un sobrecito que traía una carta y traía un folleto. Ay, te digo, y resulta que me dice que mi hermana le manda esta carta. Y era un sobrecito y traía un folletito de los testigos de Jehová. Y dije, ay, los testigos de Jehová. Y ya cuando abro la carta decía que la disculpara, pero su hermano le había hablado de mí y yo ya le había comentado a este muchacho todo lo que yo pasaba, porque siempre me decía, ¿qué tiene doña Carmen? ¿Qué tiene doña Carmen? Y yo era un mar de llanto, Damaris. Te lo puedo contar ahorita porque ahí es donde yo siento el amor de Dios. Yo antes no podía. Yo, incluso aquí en Mazatlán, traté de quitarme la vida. Yo dije, no puedo. Y el día que tomé esa decisión aquí en Mazatlán, fue cuando apareció el que ahora es mi esposo. Cuando ese muchacho me entregó la carta, yo empecé a leer que la muchacha decía que Dios le había hablado de mí, que no me desesperara, que venían cosas mejores, que yo no estaba sola, que Él estaba conmigo. Me solté llorando y dije, en verdad es para mí, en verdad me quieres cerca de ti. Este hombre todavía no se iba de Mazatlán cuando yo recibí esta carta y volteé y le dije, para mí que yo aquí me voy a hacer cristiana. Dije, porque fíjate, en el trabajo está el orando, enseguida está fulano, la que me vende los churritos también. Estoy rodeada de cristianos, le dije, pero nunca, mencioné al que ahora es mi esposo, porque ni en el mundo nos hacíamos. Y
Así quedó. Después del abuso pues yo me doy cuenta, este hombre se va porque pues obvio no fue a hacerme el mismo daño allá, que son sus terrenos, que aquí. Entonces, aquí hasta la señora de la tienda me aconsejaba porque me veía y me decía, no, es que ve a tal lugar y diles a los cholillos y a los malandros lo que te hace, y aquí no permiten que toquen a las mujeres. Y cuando él se enteró, no, pues mejor se fue. Pero pues yo ya me quedé trabajando normal y todo eso. Pero ahí viene el por qué no me hablo con mi prima. Porque me pasó lo mismo que le pasó a mi mamá. O sea, me ofrecieron ayuda y todo. Pero ya después era como que yo era la sirvienta de la casa. Era el estarme hablando con insultos, el hacerme sentir menos. Se expresaba de mí como que si yo estuviera bien tonta. Y a mí me empezó a doler porque yo era agradecida, no era tonta. Yo sé agradecer. Entonces, si me tienes en tu casa, yo me tengo que granjear el taco, la estancia. Pero empezó a abusar, hasta que yo busqué el irme. Ya en Mazatlán no vivía, sobrevivía, porque pagaba un cuarto del que nada más iba a dormir, no vivía en él. Y pagaba una cantidad que apenas sí me quedaba para comer. Y dije, ¿sabes qué, Dios? Yo ya hice mi trabajo. Me aferraba a la vida porque me habías dado a 3 niños. Fui buena mamá porque son buenos niños. Ya los saqué adelante. Ya no hay nada para mí aquí. Y ese día que dije, me voy a quitar la vida, recibo el mensaje de este muchacho. Y me dijo, es que yo tengo temor de Dios. Porque me contó pues situaciones de su vida, él es viudo, entonces dijo, yo tengo temor de Dios, yo creo que ya aprendí la lección. Y una voz me retumbó en la cabeza y me dijo, ¿y tú aprendiste la lección? Y yo dije, perdóname, Dios, ahí voy a donde mismo a quererme quitar la vida otra vez. Dije, si tú fuiste quien me la dio y tú eres quien me tiene aquí. Y yo todos los días me decía, aguanta, Dios tiene un propósito. Aguanta, hija, es necesario, aguanta, es necesario. Y yo el ver que era necesario, yo lo interpretaba como para mis hijos. Es necesario para que los saques adelante, es necesario para eso. Y ahora que él me habló de Dios y conocí a su familia, su mamá y su papá son pastores, me acerqué a la iglesia. Llegué bien chica rebelde, ¿eh? Uy, no, lo último que vas a ver en mí que yo me haga cristiana. No, hombre, que voy a andar yo aplaudiendo y diciendo gloria a Dios, no, y mírame lo que traigo. Yo le decía, ella es mi reina y yo vivo por ella porque ella me dio la vida. Y bien rebelde, Damaris. Pero no dejé de congregarme. Dije, vamos a ver qué tan cierto todo lo que dicen. Y iba y escuchaba la palabra y agarraba la Biblia porque yo no tenía Biblia. Entonces le dije a mi suegra, ¿me puede prestar una Biblia? Ah, sí, esta es de tu suegro. Entonces ya, leía, escuchaba la palabra y leía. Y cada vez me interesaba más y cada vez me interesaba más. ¿Cuándo vino a cambiar mi vida definitivamente? En una vigilia que vino el hermano Tico de Puerto Rico, y mi esposo me dijo, ve a que oren por ti. Y de esas veces que vas pero no vas, vas pero te formas atrás. Pues mi suegra vio que yo me andaba haciendo como la despistada y va y me acerca. Y en cuanto empieza a orar el hermano por mí, Damaris, fue algo muy impresionante para mí. Yo lloré mucho, durante mucho tiempo. Me pone la mano el hermano, empieza a orar por mí y yo abro mis manos, empiezo a orar, pero pierdo el conocimiento, según yo, pierdo el conocimiento. Y yo recuerdo que nada más escuchaba la alabanza que decían, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Pero como fueron mis primeros programas de radio, mi esposo los estaba grabando. Estaba grabando el pastor, estaba grabando el hermano Tico, y mi esposo.
Te voy a pasar la foto que me tomó mi esposo. Cuando caigo inconsciente, mis ojos se me hunden, mi mano esta se me deforma, se me hace como una garra y esta mano se ve cómo va cambiando de color. Esa foto se las enseño a mi madre y a mis hermanas en Tijuana cuando voy. Por eso es de que todas las críticas, todas las burlas que en un principio cuando yo les dije que iba a la iglesia, ya se las reservan. Porque creyeron y vieron el poder de Dios sobre su hija que estaba tan dañada y que tenía tantos demonios encima. Porque yo sí lo identifico así, eran muchos demonios los que yo tenía encima. Tenía demonios de dolor, tenía demonios de soledad, pero principalmente yo estaba adorando a un ser que es de oscuridad. Y en la Biblia dice que nosotros somos hijos de la luz, somos hijos del día. Y yo estaba haciendo cosas que no. Entonces, a partir de esa liberación, Damaris, fue cuando sentí su amor. Y ahora tengo un programa de radio que se llama Mi Testimonio de Vida. Ahora tengo una estación de radio cristiana que gracias a mis pastores, a la Iglesia Roca de Salvación, que ellos me patrocinan, trabajo con su equipo, ahora estoy difundiendo su palabra. Amén. Ahora quiero compartir con ellos ese amor, ese consuelo que sentí, porque yo buscaba ese amor, como te digo, cuando yo me relacioné con esta persona, yo quería sentirme amada, que alguien me despertara las mañanas con un beso, volteara y me dijera te amo. Y ahora que estoy aquí, tengo un esposo, sí es cierto, tengo un esposo muy bueno que me ama, pero te lo juro que se le queda así de chiquitito a lo que siento cuando voy a la iglesia, cuando estoy orando, cuando levanto mis manos, cuando yo sé que le entrego todas mis cargas a Él. He tenido tantas preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque yo, lo que te puedo contar ahorita de mi vida, pues obvio, tengo que quitar algunas cosas por el tiempo, no porque me avergüence el decirlas, claro que no me avergüenzo, todo lo contrario. Quisiera contarlas porque hay mucha gente que me conoce y que utiliza ahora sí que los medios que yo comparto y pueden decir, ay, esa es la Carmen que trabajaba en tal lado, esa es la Carmen que usaba tal cosa. Entonces, no lo escondo. Ahorita es por falta de tiempo, pero a todos ellos es a los que les quiero decir, tú me conociste, tú sabes quién era yo, tú sabes de dónde salí. Y tú sabes a quién adoraba. Entonces hay mucha gente en el mundo que piensa que, uy, la Santa Muerte, la máxima, que no sé qué tanto. Pero yo ahora les digo a esas personas que son mis amistades, porque tengo muchas amistades, solamente hay una persona que venció la muerte. Amén. Solamente hay una persona que realmente te puede sanar. ¿Por qué? Porque bien sabemos que ella quita, no da. Entonces, yo aprendí eso a la mala. Entregándole mi fe a ella. ¿Sabes qué fue lo que pasó? ¿Recuerdas la edad que pedí para mi hijo? Que mi hijo tuviera cierta edad. 16. A esa edad muere el padre de mis hijos. Y a los 3 meses muere mi padre. Entonces, yo dije, ¿cuál es el favor? ¿Por qué? ¿Por qué no me llevaste a mí? Porque yo ahora entiendo por qué no me puede llevar a mí. Porque yo tengo a alguien que me protege y que ha estado esperando por mí, porque Él tiene un propósito. Y ese aguanta, hija, es necesario. Yo lo siento como aquel niño, Damaris, que lo llevas al seguro y que le pones una vacuna y que sabes que ese niño va a llorar y va a sufrir porque va a sufrir el piquete y va a sufrir los efectos de la temperatura y del dolor, pero es necesario porque cuando vengan las enfermedades ya vas a estar vacunado y no te va a tumbar. Entonces yo sé que Dios me hizo pasar por tantas pruebas para llegar a sus pies y ahora que estoy a sus pies, ¿qué más les puedo decir a la gente? Yo ahora que me invitaste a tu programa dije, gloria a Dios, porque
Yo sé que no soy la primera mujer ni la última que va a pasar por muchas cosas así. He visto tus programas y he visto los testimonios de otras hermanas, que el mío no se compara, como la hermana que estuvo secuestrada, que abusaron de ella, la hermana que tiene a su hija en los Estados Unidos y tiene muchos años sin abrazarla. No se puede comparar un dolor con otro, pero lo que sí podemos comparar, que nos sanó la misma persona, y nos sigue llenando de bendiciones, y gloria a Dios por eso. Y yo confío en sus promesas porque yo sé que Dios existe. Amén. Él me lo ha hecho ver en toda mi vida siempre he estado ahí, siempre, y me ha protegido como no te imaginas. A mí me llegaron a corretear con armas de fuego y o sea, fue algo tan impresionante que mientras iban detrás de mí, saliera alguien y vente, métete aquí con tus hijos y escondiéndome. Para mí eso son ángeles que Él manda y que me dice, ¿sabes qué? Ahí está mi ejército para protegerte. Amén. Es que no puedes partir de este mundo sin antes cumplir el propósito de Dios que tiene destinado para cada uno de nosotros. Así está mal. Gloria a Dios, ha sido un testimonio que, como usted lo menciona, está muy largo. De hecho, nos pasamos, ya casi aquí salieron 2 podcasts, ¿eh? Lo más seguro es que lo partamos en 2. Ahí sí, miran, primera parte, segunda parte, pues vayan y sigan la segunda parte. Entiéndanos, a veces no se puede subir todo pues de un jalón, pero gloria a Dios, ha sido un testimonio fuerte dentro de lo que cabe. Ahorita la hermana pues ya lo puede contar. Ya, ¿por qué? Porque Dios la hizo libre, y yo sé que va a ser un testimonio porque yo sé que nos ven muchas personas que tal vez ahorita están pasando con sus parejas violencia, como usted lo dijo, física, emocional, psicológica, personas que están pasando por drogas, por alcohol, por abandono, personas adoradoras a la muerte, personas que están pasando procesos de salud, y que vean y que tengan la certeza de que si ustedes le piden a Dios, a ese Jesús que nuestra hermana la hizo libre, si ustedes se acercan a Él, no es necesariamente que vayan ahorita corriendo a un templo. Ahí ustedes donde están, pídenle a Dios, Él los va a escuchar. Ya después el Señor los va a guiar a un lugar donde se puedan congregar, donde puedan estudiar la palabra de Dios. Pero sí, yo sé que este testimonio, hermana, va a ser de mucha bendición, y yo quiero darle las gracias por abrirse, sé que tocamos puntos muy delicados, muy delicados, pero yo sé que también, así como le va a ser de bendición para las personas que nos van a ver, también primeramente es de bendición para su vida y la mía. Porque para eso fuimos enviados, porque de nada serviría haber pasado por tantas luchas, por tantos procesos, y ver la gloria de Dios y quedarnos callados. ¿Por qué? Porque el único que te quiere dejar con la boca cerrada se llama el enemigo. Tal vez Dios ha hecho algo en tu vida y Dios te hizo pasar por ese proceso para poder ser de bendición para otros, pero el enemigo te dice, no, qué vergüenza, ¿qué van a pensar de ti? No, libérate de eso, porque Dios dice su palabra que ya te limpia y jamás se vuelve a acordar de ese pecado. Así que, hermana, de nuevo, muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, y lo voy a volver a decir. Es de mucha bendición. Es de mucha bendición para mi vida. Y sigan la página de nuestra hermana. Así es, pues quedan todos invitados. Nosotros estamos transmitiendo los sábados en punto de las 5. Transmitimos por mi Facebook personal en el momento porque me hackearon la página. No pasa nada. También estamos en YouTube como Mi Testimonio de Vida con Carmen Mendívil. Y descargando la app en Play Store tenemos una estación de radio cristiana que toca las 24 horas del día,
donde se transmiten los cultos los miércoles a las 6:30, los domingos a las 11, y pues quedan todos invitados. Amén. Y sin más que decir, ya se lo saben, ayúdanos a compartir. Así es. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Buenas noches.